Frente a las cámaras, Amber y Trent Johnston parecen una pareja estable, unida y comprometida con sus 5 hijos. Han sido el centro de atención en el reality de los Johnson durante más de una década, convirtiéndose en una de las familias más queridas de la televisión por cable. Pero en los últimos años, algo ha cambiado. Las sonrisas parecen forzadas, las discusiones más frecuentes y los momentos íntimos casi inexistentes. Hoy exploramos una teoría que ha tomado fuerza entre los fans más observadores. ¿Están Amber y Trent atravesando una crisis matrimonial? ¿Podríamos estar viendo una separación silenciosa en pleno desarrollo? Quédate en el video para ver todos estos detalles. Amber y Trent Johnston han estado casados desde 1998. Ambos tienen acondroplasia, una forma común de enanismo, y han enfrentado los desafíos de la vida, no solo como pareja, sino como padres de familia, poco convencional. 2 hijos biológicos y 3 adoptados de distintos países. El show de los Johnston, que debutó en 2015, mostró al mundo una realidad diferente. Una familia con enanismo que vive sin complejos, enfrenta desafíos médicos, emocionales y sociales, y lo hacen con humor, amor y unión. Durante las primeras temporadas los fans vieron cómo Amber y Trent se apoyaban mutuamente, criaban a sus hijos con firmeza y cariño, y mantenían un balance entre la disciplina y el afecto. Sin embargo, con el paso de los años, esta imagen comenzó a agrietarse. A partir de la temporada 9 del programa, los seguidores más fieles comenzaron a notar ciertos cambios. La escena de cariño entre Amber y Trent era cada vez más escasa. Las conversaciones se volvieron más prácticas y tensas, especialmente cuando se trataba de decisiones finales. Algunas situaciones que encendieron las alertas. La independencia de los hijos. Amber y Trent no siempre estuvieron de acuerdo en cómo y cuándo dejar ir a sus hijos. Jonah, por ejemplo, pasó por momentos difíciles tras mudarse solo y enfrentar ataques de ansiedad. Amber parecía más sobreprotectora, mientras que Trent optaba por una postura más pragmática, la cual generaba fuertes discusiones. Estilo de crianza diferente. Amber suele tener un enfoque más controlador. Los fans incluso la han calificado en redes como la que manda, o la estricta del hogar, mientras que Trent, aunque firme, a menudo guarda silencio o evita el conflicto. Ausencia de muestra de afecto. Si bien antes era común ver besos, abrazos o gestos amorosos entre ellos, esto prácticamente desapareció desde las últimas temporadas. En su lugar, vemos comentarios secos, discusiones tensas y actitudes distantes. Los rumores de una posible separación comenzaron a circular con más fuerza en 2023. Algunos fans notaron que Trent ya no aparecía en las publicaciones de Amber en redes sociales con la misma frecuencia. Incluso hubo semanas en las que ambos dejaron de interactuar por completo en sus cuentas personales. Además, en entrevistas recientes evitan hablar de su relación cuando se les pregunta por su matrimonio. La respuesta suele ser evasiva o breve. Amber publica más contenido sola o con los hijos. Aunque Trent sigue formando parte del show, su presencia digital se ha reducido considerablemente. A finales del 2023, algunos medios especularon que Trent podría estar viviendo temporalmente fuera del hogar. Aunque esto nunca fue confirmado, ni por la pareja ni por el programa, varios fans notaron la ausencia de Trent en eventos familiares o en fotos importantes. Estas observaciones hicieron que surgiera el concepto de una separación silenciosa, es decir, una crisis profunda pero manejada fuera del ojo público. Ese tipo de separación es común entre parejas mediáticas que desean evitar el escrutinio y proteger a sus hijos, o simplemente esperar a que el contrato con la televisora expire. En una entrevista del 2023, Amber dijo una frase que encendió las alarmas. A veces, crecer juntos significa crecer en direcciones diferentes. Aunque fue en contexto general,
refiriéndose a cómo han cambiado sus hijos. Muchos interpretaron que también hablaba de su propia relación con Tren. En otro episodio del programa, Tren menciona que no siempre están de acuerdo y que han tenido que adaptarse el uno al otro más de lo esperado. Ambos comentarios no serían preocupantes por sí solos, pero sumados a lo que han visto en pantalla, fortalecen la teoría de que hay tensiones serias entre ellos. Cabe preguntarse, ¿es posible que se esté editando todo para enfatizar estos conflictos? Al fin y al cabo, el drama vende. Los reality shows a menudo exageran ciertas situaciones para aumentar el rating, y los Johnston no serían los primeros en pasar por esto. Otras familias como los Duggar, los Platt, también han sido retratadas de forma polémica en ciertas etapas de sus programas. Sin embargo, incluso si parte contenido está editado, las expresiones, el lenguaje corporal y la falta de conexión emocional no se pueden fingir fácilmente. El distanciamiento entre Amber y Tren no parece actuar, es visible en cómo se miran, cómo se responden o incluso en cómo se ignoran. Aunque los hijos Johnston no han hablado directamente sobre la relación de sus padres, sí han mostrado preocupación por el ambiente en casa. Jonah, el mayor, ha mencionado que la presión y el estrés familiar lo afectan emocionalmente. Su lucha contra la ansiedad se ha intensificado y ha dejado de entrever que las tensiones familiares lo impactan. Ana, por su parte, ha tenido varios conflictos con Amber. De hecho, se mudó sola a una casa que compró con su propio dinero, tras sentirse excluida del resto de la familia. Algunos fans piensan que la tensión entre Amber y Tren también ha afectado su relación con los hijos adoptivos, en especial con Ana. Emma y Alex siguen más unidos al núcleo familiar, pero han mostrado incomodidad durante discusiones o decisiones importantes. No todas las crisis matrimoniales terminan en divorcio. Muchas parejas atraviesan periodos difíciles, especialmente cuando los hijos se hacen adultos. Las prioridades cambian o las presiones externas se acumulan. En el caso de Amber y Tren, han estado juntos más de 25 años. Han criado 5 hijos con condiciones médicas, sociales y emocionales complejas. Han estado expuestos al ojo público durante más de una década. Se han enfrentado a críticas, rumores y edición constante. Todo esto genera desgaste, tensión y a veces distanciamiento. ¿Podría ser el caso? Una crisis que no implica un divorcio, sino un proceso de adaptación, redescubrimiento y quizás definición del vínculo. Los fans se han dividido en opiniones. Algunos defienden a la pareja asegurando que todo matrimonio tiene altos y bajos y que no hay pruebas concretas de una separación. Otros están convencidos de que algo serio está ocurriendo y que, por respeto a sus hijos, han decidido mantenerlo fuera de cámaras. Y un tercer grupo considera que Amber y Tren podrían estar juntos solo por contrato, para mantener el show vivo mientras se resuelve la situación personal. A inicios de 2025, TLC no ha anunciado oficialmente si habrá otra temporada de Los 7 Johnston, pero los rumores indican que podrían estar grabando episodios más centrados en los hijos que en los padres. Esto podría significar dos cosas. La serie está evolucionando hacia una nueva etapa, con los hijos tomando protagonismo y los padres cediendo espacio. Amber y Tren, en pausa emocional, y esto se refleja también en la estructura del programa. Las familias no siempre son lo que parecen en redes o televisión, y los matrimonios, incluso los más sólidos, pueden pasar por momentos difíciles. Amber y Tren Johnston han demostrado durante años ser una pareja fuerte, resiliente y dedicada, pero también son humanos. Si están atravesando una separación silenciosa, no es una señal de debilidad, es una señal de realidad. La verdadera pregunta es, ¿serán capaces de construir lo que alguna vez los unió? ¿O ha llegado el momento de caminar por caminos separados? ¿Tú qué opinas? ¿Notas frialdad entre Amber y Tren?
¿Crees que estén separados pero lo ocultan? Déjalos en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más contenido real y sin filtros sobre tus estrellas favoritas. Déjame tu like y comparte este video para que más personas conozcan lo que no se ve en televisión. Gracias por ver los videos y ya les seguiremos informando. Si eres de los que te quedaste hasta aquí, muchas gracias por ver los videos, igual a todos los que vieron los videos. Ya les seguiremos informando de lo que vaya saliendo y de lo que vaya sucediendo. Así que suscríbete activando la campana de notificaciones, activa la campanita y gracias por ver los videos.